Bueno, ya nos acercamos al final de la lista. Hay un área más que es tremendamente seria y necesito tratarla en este tema de la manipulación y la hechicería, y es la seducción sexual. Hay un exceso de esto en la iglesia de hoy. Tanto hombres como mujeres pueden padecer esto. Los líderes hombres, por medio de la consejería, a mujeres angustiadas, abandonadas, que anhelan que alguien les demuestre afecto. Y todo puede comenzar con una motivación muy inocente, pero termina en inmoralidad sexual. Creo que los hombres de ministerio debemos protegernos. Personalmente, yo nunca aconsejaría a una mujer a solas. Gracias a Dios que tengo una esposa que me acompaña. Tenía mi primera esposa. Durante el periodo en que fui viudo, si me pedían aconsejar a una dama, yo pedía que me acompañara una mujer cristiana madura, que se sentara en la sesión. Nunca me expuse a la tentación, para no ser tentado. Yo aconsejo a los hermanos que hagan lo mismo. También las mujeres son seducidas a menudo por los hombres en posesión de autoridad espiritual. No sé si lo ha notado, pero hay algo en los ministros en sus túnicas negras que resulta atractivo al sexo femenino. ¿Lo ha notado? Las mujeres corren detrás de los sacerdotes. Esto no es un ataque contra las iglesias que tienen sacerdotes, pero hay algo ahí. Hay una situación que ocurrió incluso este año en los Estados Unidos, en una iglesia muy grande en el sureste, una iglesia con creo que 14,000 miembros. Se descubrió que los líderes hombres enseñaban a las mujeres bajo su cargo, que les servían, que cuando alcanzaban cierto nivel de madurez espiritual, era bueno tener una relación sexual. Era una señal de madurez. Esto siguió destruyendo a muchas mujeres hasta que una mujer que había estado en la iglesia tuvo el coraje de sonar la alarma en esa situación. Fue anunciado en los principales diarios de los Estados Unidos. Rudy y yo tenemos un querido hermano cristiano a quien he conocido probablemente por 20 años. Él es un ministro maduro. Ha estado 40 años en el ministerio. Ha establecido una gran iglesia exitosa con muchas iglesias satélites. Ha entrenado a toda una generación de jóvenes líderes. Y un día, un amigo de los Estados Unidos nos llamó y dijo: ¿tienes abrochado el cinturón? Porque voy a decirte algo. Lo que él nos dijo fue que este hombre, cierto día, oraba con su esposa como solían hacerlo en la mañana. Fue a la oficina de la iglesia, dejó sobre su mesa los documentos de divorcio para su esposa. Salió, aseguró la puerta, tomó su auto y desapareció. Se supo después que él había fijado una fecha para casarse con otra mujer. Nosotros empezamos a orar. Dios intervino de una forma maravillosa. La otra mujer decidió regresar a su familia. Esto conmocionó a la congregación y conmocionó a la ciudad. Es decir, si ha existido un hombre a quien todos consideraban maduro, estable, confiable, era ese hombre. Mientras meditaba en esto, un pasaje vino a mi mente de Proverbios 7. Quiero decir que nadie está exento de estas tentaciones.
Definitivamente no Derek Prince. Solo leeré los últimos versículos de Proverbios 7. Hablan acerca de la ramera y de su víctima. Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo. Observe de nuevo la palabra lisonja, adulación. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Y un aspecto sobresaliente de la hechicería es que se ensaña contra los hombres fuertes. Su blanco predilecto es el liderazgo fuerte. Y desafortunadamente, no son pocas las veces que lo logra. Entonces dirá, hermano Prince, nos ha dicho todo lo malo, ahora díganos lo bueno que tenemos que hacer. Hacerlo no tomaría demasiado tiempo, no me propongo intentarlo. Le daré un pasaje en 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12. Pablo habla acerca de sí mismo y de su ministerio. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y yo sugiero que el remedio positivo es sencillez y sinceridad piadosa. Mi Biblia en el margen comenta sobre la palabra sencillez. Es lo opuesto a falsedad. En otras palabras, seamos absolutamente abiertos y honestos, sin agenda personal oculta, sin motivos ocultos, sin relaciones secretas. Andemos en luz como Él está en la luz. A veces esto exige confrontación. Resulta que sé, como británico, que si hay una cosa que los británicos quieren evitar, es la confrontación. Muchas naciones no son así. No es así con los daneses. Mi primera esposa era danesa. Me di cuenta que es una forma de cobardía evitar la confrontación. Permítame leer solo 2 versículos de Proverbios. Observe cuántas veces tenemos que volver a Proverbios. La sabiduría de Proverbios es lo que necesitamos muchas veces en estos días. Proverbios 27:5. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Es mejor confrontar a una persona abiertamente que amarla en secreto. Y luego en Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Nuevamente no te lisonja. ¿Cuántas veces ha aparecido? Entonces, si hay algo mal en la vida de alguien cercano a usted, quizá algo que le ofende o que ofende a la iglesia, no se ande con rodeos. Enfréntelo cara a cara. Confróntelo abiertamente. Le daré un ejemplo del ministerio de Pablo en Gálatas capítulo 2, empezando en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pedro
el líder de los apóstoles, a hacerlo precisó valor. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, porque los judíos ortodoxos creen que está mal comer con gentiles. Pero en Cristo el muro fue derribado. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Observe la franqueza del lenguaje de Pablo, él los llamó hipócritas. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Esta es la manera correcta de afrontar una situación muy difícil. Porque en un sentido, Pablo era menor que Pedro. Pedro era el gran apóstol, el líder escogido por Jesús. Pero cuando él vino e hizo algo equivocado, ¿sabe qué haría la gente en su mayoría hoy? Empezarían el movimiento anti-Pablo. El movimiento anti-Pedro. Hablarían a sus espaldas. Empezarían a reunirse y a decir: lo que Pedro está haciendo está mal, ¿no se dan cuenta? Eso es lo que yo llamo política de iglesia. La política de iglesia es una tendencia muy carnal. Nosotros, especialmente los británicos, tenemos que aprender a ser abiertos y francos y sinceros los unos con los otros en amor, no en amargura. Bien, he hablado acerca de los problemas. Permítame brevemente sugerirle los remedios. Si cualquier cosa que he dicho concerniente a la hechicería se aplica a usted, pero si no se aplica a usted, entonces no tiene que tomar ninguna otra acción. Pero si se aplica a su caso, si como hombre usted ha estado dominando, si ha usado su fuerza y su temperamento para imponer su voluntad a su esposa y a su familia, o si como mujer usted ha sido manipuladora y no ha usado palabras sinceras y medios honestos, sino que a espaldas de su esposo ha usado trucos para lograr que él haga lo que usted quiere, o si como padres han tratado de manipular a sus hijos. Y supongo que si hubiera niños aquí les hablaríamos, pero los pasaré por alto. Entonces, si tiene un problema y le he dado un nombre muy desagradable, la hechicería. Creo que Dios me dio ese nombre, eso es lo que creo, y creo que lo hizo porque Él quería sacudirnos. Él quería mostrar a las personas en la iglesia que lo que están haciendo es completamente nocivo y contrario a la voluntad de Dios, y se aparta de las Escrituras. Así que usó esa palabra sucia, la hechicería, y yo la he usado deliberadamente. Podría haber usado algo mejor, pero no lo hice. Muy bien. Si conforme a lo que he dicho, usted reconoce aquí esta noche, yo tengo un problema con la hechicería en mi vida, lo que él ha descrito de alguna u otra manera se aplica a mí. Hay dos respuestas posibles. Primero, si está usando la hechicería, arrepiéntase y renuncie a ella. Y si alguien la está usando contra usted, resista y rechácela. Puede que se encuentre en las dos categorías. Puede que la esté usando y que otros la usen contra usted. Eso puede suceder entre esposo y esposa. Después, según convenga, busque liberarse. Le daré una oportunidad para reconocer su necesidad de liberación. Si está listo, puede ser libre aquí esta noche. Pero si no lo está, y particularmente para las mujeres que han heredado ese poder,
que quizá ha dominado de generación en generación, puede ser que necesite una consejería especial. ¿Sabe cuál es la mejor persona a la que una mujer puede acudir? A su esposo. ¿Se da cuenta? Eso no resulta interesante para muchos, ¿o sí? Como ve, su esposo es su sacerdote. Permítame contarle un incidente que sucedió hace años. Yo estaba predicando sobre la liberación en una iglesia anglicana, iglesia episcopal. Y una mujer en la parte de atrás se enojó mucho por lo que yo dije. Se levantó y se fue con su esposo. En el trayecto Dios trató con ella. Ella dio vuelta y regresó. Cuando la reunión terminó, ella se acercó a hablarme y me contó su problema. Dios me dio sabiduría. Y yo le dije, ¿dónde está su esposo? Ella dijo, está atrás, como no queriendo reconocer su presencia. Y yo dije, llame a su esposo y cuénteme su problema. Así lo hizo. Todo lo que ella decía era, Dios me dijo esto y Dios me dijo aquello. Después de un tiempo le dije, debe ser terrible vivir con usted, porque estar en desacuerdo con usted es como estar en desacuerdo con Dios omnipotente. Y por primera vez su esposo sonrió. Por fin alguien entendía sus problemas. Luego dije, ahora escuche, yo no soy el que debe orar para que usted sea liberada. Su esposo es su sacerdote y usted debe pedirle que ore por usted. Ella me miró y lo miró a él y hubo un silencio prolongado. Luego ella dijo, más bien con renuencia a su esposo, ¿quieres orar por mí? Y en el instante en que ella pronunció esas palabras empezó a ser liberada, porque había empezado a cumplir con el requisito de Dios, ¿lo ve? Así que esposas, no ignoren a sus esposos. Si son creyentes y entienden las cosas de Dios, acudan a ellos primero. Luego, puede que juntos necesiten consejería adicional. Ahora quiero dar una oportunidad a las personas aquí esta noche, porque usted no quiere soportar este problema por otras 24 horas. Ha visto la naturaleza del mismo, ha visto cuán maligno es, cuán destructivo, es contrario a la voluntad de Dios y a las Escrituras. Y usted dice, hermano Prince, tengo el problema que ha descrito. No quiero esperar más. Por favor, ore por mí. Yo oraré por usted. Si quiere oración, póngase de pie. Eso es lo único que le pido. Voy a pedirle a mi esposa Ruth que pase conmigo aquí, también al hermano Don y al hermano Yanka. Él tiene bastante experiencia en la liberación. Amén. Me da mucho gusto ver a tantos esposos y esposas puestos de pie. Me bendice mucho. Bien, ahora, la Biblia dice que todo el que clame en el nombre del Señor será librado. ¿Está de acuerdo? Así que si usted clama en el nombre del Señor y cumple sus condiciones, será usted liberado. La forma como le sugiero que lo haga es esta. Yo le guiaré en una sencilla oración. Pondré en su boca las palabras que necesita decir para clamar el nombre del Señor. Cuando haya dicho la oración y haya dicho amén, deje de orar, porque no se obtiene la liberación orando. Logra liberarse expulsando. Me gusta esta traducción del pasaje de Marcos 16:17 que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sabe qué hay que hacer con los demonios? Expulsarlos. Mientras usted esté orando bellas oraciones religiosas o hablando en lenguas, los demonios no pueden salir. Está bloqueando la salida. Entonces diga su oración y luego expulse.
Use su exhalación. Un espíritu es un soplo. Las dos palabras son lo mismo. La mayoría de los espíritus salen por la boca. No todos, pero la mayoría. Y no siempre salen en forma muy digna. Jesús nunca nos encomendó enseñar a los demonios cómo comportarse. Nos mandó echarlos fuera. Aquí es donde su orgullo podría serle de tropiezo. Porque puede que usted diga, yo no quiero quedar en ridículo enfrente de toda esta gente. Yo no quiero llamar la atención. Bueno, yo le digo a la gente que tiene que escoger entre dos opciones, su dignidad o su liberación. Mi consejo es deje a un lado su dignidad y reciba la liberación. Porque después que usted ha sido liberado, la dignidad volverá. No la pierde. ¿Entiende lo que le digo? ¿Está preparado para tomar medidas radicales contra su enemigo y librarse de él? Escuchen. Los espíritus de hechicería acostumbran a portarse muy mal. Acostumbran a portarse tan mal como cualquier espíritu. Gritarán, lo lanzarán al piso, lo sacudirán y, en muchas formas, lo que buscan es asustarlo. No se asuste, persevere y Dios le dará la victoria. Espero que me haya entendido. Ahora, todos los que no necesitan ayuda, oren por los demás. Tengamos un espíritu de intercesión en esta reunión. No tengamos espectadores. El número de personas de pie debe ser de varios de cientos. Oren por esas personas. No quiero tomarme más tiempo. Quiero guiarlos en esta oración. ¿Están listos? Digan estas palabras después de mí en voz audible, hablando a Jesús y no a mí. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos. Ahora me arrepiento de todos mis pecados y abandono todos mis pecados. Renuncio a ellos y los rechazo. Y en particular renuncio y rechazo el pecado de hechicería. Tratar de controlar a otras personas y forzarlas a hacer lo que yo quiero. Confieso esto como pecado y reconozco que puede haber un espíritu de hechicería que me lleva a cometer este pecado. Si es así, te pido que me perdones y lo recibo por la fe. Resisto la hechicería, quebranto su yugo sobre mi vida, renuncio a ella y la expulso en el nombre de Jesús. Deje que la obra se haga. Cada espíritu de hechicería al que mis hermanos han renunciado en este auditorio, sal de ellos en el nombre de Jesús. Suéltalos y apártate de ellos donde quieras que estén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en este auditorio y donde quiera que los hermanos en sinceridad hayan cumplido, trae liberación a sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes cómo han sido cautivos, cómo han sido esclavizados, pero Dios acude a su ayuda, oramos, y libéralos ahora. Ustedes, espíritus inmundos de hechicería, salgan de estas personas, salgan de este auditorio, váyanse de este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tienen que inclinarse ante el nombre de Jesús. Están sujetos al nombre de Jesús. No pueden retener los cautivos porque Jesús ha venido a ayudarlos, porque Jesús los está liberando. En el nombre de Jesús, hechicería, te declaramos un enemigo derrotado.
Cancelamos tus reclamos por medio de la sangre de Jesús. Tienes que irte. Pienso especialmente en aquellos que han sido manipulados por sus padres, por las madres particularmente. Rompo esos espíritus en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquel que ha sido manipulado por un padre es liberado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No permita que esta dominación maligna continúe en su vida por más tiempo. En el nombre de Jesús. Sal. Expulsamos todo espíritu de hechicería de este auditorio. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Tienes que obedecer, porque te hablamos en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre, no en nuestra propia justicia, no en nuestra propia sabiduría, sino en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Satanás, tienes que obedecernos. No puedes mantenerlos cautivos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, si usted fue liberado, dele gracias en voz alta. No lo haga si no está libre, pero si está libre, dele gracias. Gracias, Señor. Gracias.